Vamos a estudiar español real, del que no aprendes en los libros de texto. Lo haremos con una entrevista a uno de los youtubers hispanohablantes más influyentes, Luisito Comunica. Tiene más de 43 millones de seguidores en YouTube y habla de forma mexicanísima y súper divertida. Por algo tiene tantos suscriptores. Quédate aquí y aprende muchas expresiones en una lección de español en la que te vas a reír. ¿Cuánto tiempo es lo máximo que has aguantado sin bañarte? Así, a ver, definamos bañarme. O sea, tipo, Soy Norma de Kaizen Spanish y mi propósito es ayudarte a mejorar tu español con pequeñas lecciones que te hagan avanzar. Entra a kaizenspanish.com y suscríbete a mi boletín Cápsulas de Español. Recibe 2 veces por semana contenido útil, como esta guía descargable de introducción al subjuntivo. pero realmente, ahí te va. A veces, ni me baño, ¿eh? ¿Cuánto tiempo es lo máximo que has aguantado sin bañarte? Nah, mames, mucho. ¿Cuánto? Ay, ¿cuánto es? A ver, impresióname. Al inicio del segmento, Luisito hace una confesión. A veces ni se baña. Pero antes de decirlo, anuncia, ahí te va. Ahí te va. Ahí te va se usa para decir, ahora te explico o ahora te cuento algo. Indica que vas a decir algo importante o interesante. Ahí te va, a veces ni me baño. Jordi, el presentador, le pregunta, ¿cuánto tiempo has aguantado sin bañarte? ¿Cuánto tiempo es lo máximo que has aguantado sin bañarte? No, Aguantar significa tolerar algo, soportar algo que no es agradable. En este caso, aguantar mucho tiempo sin bañarse. Y allí Luisito usa una expresión muy mexicana, no mames. nah, mames, mucho. No mames es una expresión coloquial que muestra sorpresa o incredulidad. En este contexto, indica que el hablante está sorprendido de sí mismo. No mames, mucho tiempo sin bañarme. Jordi lo reta, impresióname. ¿Cuánto? Ay, ¿cuánto es? A ver, impresióname. Le está pidiendo que lo sorprenda o le diga algo impactante, como muchísimos días sin bañarse. Así, a ver, definamos bañarme. O sea, tipo, mínimo pasarme una toallita húmeda, ¿no? O sea, mínimo. No, yo bañarse digo aumentando a una regadera y mojarte eso, todo. eso. Pero así de meterme una regadera, mis 15 días. ¿Tus 15 días? Sin problema. Sin problema. Sin problema. Esta parte fue muy divertida. Luisito dice, mínimo se pasa una toallita húmeda. Mínimo pasarme una toallita húmeda, ¿no? O sea, mínimo. No, Decir solo mínimo es una forma de decir el nivel más bajo o lo menos que se puede hacer, como en este caso, al menos usar una toallita húmeda. Ellos hablan de una regadera. yo bañarse digo aumentando a una regadera y mojarte todo. Eso. Pero Es lo mismo que una ducha, es decir, una instalación para que caiga el agua para bañarse. Finalmente, Luisito dice que ha pasado hasta mis 15 días sin bañarse. así de meterme una regadera, mis 15 días. ¿Por qué dice mis 15 días? Mis 15 días. Es una forma de enfatizar que algo es tuyo, personal, algo que haces tú. Puede usarse con otras personas. Cecilia se da sus gustos de vez en cuando. Son los gustos de ella, sus gustos. O deberías darte tu tiempo para pensar. Tu tiempo. Eres tú quien debe decidir cuánto tiempo tomarte para pensar en algo. Es ¿En que algún viaje, algún momento especial? Ajá, es que te cuento, o sea, digo, esto de los 15 días era mi rutina a los 17 años, 18, porque yo en esa edad era como de estos jóvenes misioneros, me gustaba eso. Ajá. En mi escuela, yo iba en una escuela jesuita, entonces te metían mucho este rollo de, güey, misionero, la madre, ¿no? En ese segmento escuchaste varias expresiones que pueden ser muy confusas. Entonces te metían mucho este rollo de, güey, misionero, la madre, ¿no? Luisito habla de meterse mucho en ese rollo de güey, misionero, la madre. Comencemos por rollo. Te metían mucho este rollo de, güey, Rollo no solo se usa en México, y con esa palabra nos referimos a una idea, tema o estilo de vida que puede ser complicado. En este caso, el rollo misionero, pero puede ser el rollo del feminismo o el rollo político, por dar ejemplos. Güey, si es una palabra muy mexicana e informal y se refiere a una persona
similar a un amigo, como en Colombia usan parce o en Venezuela usamos pana. Y la expresión la madre en este contexto funciona como una referencia genérica para cosas o situaciones. Misionero, la madre, ¿no? Es como decir, y esas cosas, o y cosas así. Entonces es como si él dijera, te metía mucho en ese tema de amigo, misionero y cosas así. Pero en lugar de cosas así dice la madre. Entonces, a ver, más que por, a mí la verdad, ya que lo analizas a fondo, el tema de ser misionero, cero me gusta, porque ya que lo analizas a fondo es neta ir a imponer una religión, está culero, está feo. Pero yo no lo procesaba de esa manera, yo más bien lo veía como, güey, es una oportunidad de ir a conocer comunidades rurales, que pues, güey, qué padre conocer un estilo de vida así, la neta está cool. Luisito usa la expresión cero me gusta. El tema de ser misionero, cero me gusta. Esa es una forma coloquial de decir que algo no te gusta nada. La usamos realmente en contextos informales. La palabra neta es súper mexicana y significa de verdad u honestamente. Y Luisito dice que la neta es que ser misionero es ir a imponer una religión. Porque ya que lo analizas a fondo es neta ir a imponer una religión. Está culero, está feo. Él dice está culero. Esa expresión culero es coloquial y la usamos para decir que algo es desagradable o negativo. Imponer una religión está culero. Luisito dice que lo positivo es que conocía cómo se vivía en las zonas rurales de México. ¡Qué padre! Pues güey, qué padre conocer un estilo de vida así. Esa expresión, qué padre, es mexicana y significa qué genial, qué bueno. En Colombia dirían qué bacano y en Venezuela diríamos qué chévere. Cada país tiene su forma de expresarlo. Él termina ese segmento diciendo que es un plan hasta cool. La neta está cool. Cool es una palabra en inglés que usamos muchos hispanohablantes para decir que algo es genial o agradable. Y cuando hablamos de un plan, es un plan de salir a divertirse o de hacer algo entretenido. Luisito cree que visitar comunidades rurales es un plan hasta cool, es decir, hasta divertido. Y pues, ayudar, güey. porque tú en ese momento decías, Y tengo que ayudar. No, porque también eso, o sea, si no nada más vas a la religión, o sea, si vas a, güey, vas a aprender cómo trabajan y medio ayudar en el campo. A ver, no ayudas mucho, ¿no? Al ritmo que ellos trabajan, güey, o sea, ellos sacarán, te voy a dar un ejemplo, no me acuerdo los números, pero me acuerdo que había un pueblito en el que sacaban caña de azúcar. No sé, cada brother sacará 100 cañas al día, yo sacaría mis 8, ¿sabes? O sea, es difícil, pero pues mínimo estás ahí aprendiendo y así. Y ahí pues me iba a mis jornadas de 15 días y pues no me bañaba. Luisito cuenta que cuando eres misionero, no nomás vas por la religión. No, porque también eso, o sea, si no nada más vas a la religión, o sea, si vas a, güey, vas a aprender cómo trabajan y medio ayudar en el campo. No más es la versión coloquial de nada más o solamente. En este caso significa que no solamente va por la religión. Él cuenta que no es capaz de trabajar al ritmo de las personas que se dedican a cultivar caña de azúcar. Al ritmo que ellos trabajan. Al ritmo significa que alguien hace algo con la misma intensidad o velocidad que otros, cosa que él no puede. Ahora, ¿qué es la caña de azúcar? Pero me acuerdo que había un pueblito en el que sacaban caña de azúcar. Es la planta de donde se extrae el azúcar. Y observa que él usa brother, que en inglés significa hermano, pero en español se usa en México como amigo o compañero. No sé, cada brother sacará 100 cañas al día. Ya viste todo lo que aprendiste con solo unos minutos de español real y explicó mucho más de esta conversación, pero en un video solo para suscriptores de la membresía de Kaizen Spanish. Allí tienes acceso a una extensa cantidad de recursos y contenidos exclusivos para mejorar tu español. Conoce más sobre la membresía de Kaizen Spanish en kaizenspanish.com. Hasta la siguiente video lección. ¡Chao!